Bienvenidos a nuestro segundo informe, nuestro segundo comentario académico con lo más importante, con lo más relevante de este jueves 23 de mayo en los principales mercados financieros. A nivel internacional sigue la toma de beneficios en el ajuste de expectativas, un mercado que desde que conoció las actas de la Fed, pues básicamente ha cambiado o ha moderado un poco la tónica, esa inclinación que tenía frente a septiembre y diciembre como los periodos en donde la Fed haría una reducción de tasa de interés. El mercado básicamente está limitándose un poco, eventualmente el apalancamiento pasa factura y a eso se le agregan algunas otras cifras macroeconómicas que no terminan pues de darle confianza al mercado. Lo que ha sucedido en las últimas dos sesiones es totalmente normal, eso no debería generarle a un inversor pues digámoslo así una mayor preocupación. Digamos que es normal que los mercados pues tengan comportamientos aleatorios, algunas sesiones mixtas, tomas de beneficios. Ahora, también porque el mercado había caído nuevamente en temas de euforia, entonces si el mercado cotiza en euforia y un dato macroeconómico pues no convence, pues eso pues hace que la euforia ya de por sí deje una factura, entonces simplemente pues el mercado le pase la factura por doble proporción. Normal, comportamiento normal de los mercados. Muy poca actividad de nuestra parte en el mercado internacional, solamente nos hemos concentrado en segmento de primas, seguros y coberturas. Tenemos un pequeño testeo en un segmento minorista, incluso vamos negativo, pero pues tenemos una reserva de caja importante para seguir haciendo la tarea. Solamente fue un testeo que fue fallido, primas de riesgo, estamos dejando caer un poco más o en otros niveles las mineras y estamos dejando caer mucho más lo que son ETF de agua o empresas relacionadas con el sector, que es un segmento que le hemos encontrado algunos pivotes importantes, pero que pues debería rebajar su cotización y eventualmente lo que ha pasado. Toda nuestra pizarra de las empresas relacionadas pues básicamente está en rojo. Y nos concentramos en detalle de saber si vamos a incluir en el corto plazo petróleo o no en cartera. Ya las métricas no son tan complejas y tan desfavorables como lo era hace un tiempo. Así que vamos a mirar qué nos trae el cierre de semana. ¿Qué tenemos para el Dow Jones? Tenemos una caída de 1,53%. Tenemos una caída para el Standard & Poor's de 0,39%, una caída de 0,74% para el Nasdaq, una caída de 1,82% para el índice Russell. Los bonos, ahí ya es otra historia, porque en los bonos hay una grieta importante. Incluso hay un tema de inversión de curvas, que es una factura que va a llegar al mercado. Cuando usted empieza a estructurar su portafolio, no se le olvide que ahí viene una factura por el tema de inversión de deuda. Hoy vemos una deuda o unos bonos americanos que ceden terreno por encima de 1,70%. El mercado inició estopeando a bastante gente internacional, a muchos hedge funds, fondos de cobertura, y eso por supuesto envió factura a la deuda emergente. Ahora vamos a ver el efecto sobre Colombia. Entonces, tenemos al TBT, 35,60 subiendo 1,48%, que es tomarle ventaja al corto en los mercados, en los bonos y referencia a 20 años. Tenemos índice emergente cayendo 0,50%, 27,48. Y tenemos un índice de XY en 105,05 unidades, subiendo 0,11%. Al final de la jornada incluso tomó más tracción, porque realmente a mitad de sesión era incluso un comportamiento plano. Y eso hizo que algunas monedas emergentes perdieran terreno, entre ellas peso Colombia y peso mexicano. Y en Bren tenemos la siguiente historia. Tenemos una caída de 0,70%, el Bren 81,30. Repito, las métricas ya no son tan complejas como antes y estamos revisando si eventualmente a través de algún instrumento como el uso o el BNO o incluso XLE podamos tomar algún tipo de ventaja. WTI 76,90 bajando 0,89%, el XLE 91,24 bajando 0,91%, el uso 74,45 bajando 0,56% y el BNO 30,31 bajando 0,44%. De ingresar segmentos de hidrocarburos utilizaríamos estos últimos dos. Ahora, lo que quizás puede ser un ingrediente que nos haga ruidoso un poco esa selección o esa inclusión es que es viernes, fin de semana, y cuando uno opera materias primas, los gaps que se pueden dar en el mercado asiático y por lo tanto los gaps del lunes pues son complejos. Eso es una variable que hay que cuidar muchísimo. Pero vamos a mirar qué nos depara ahorita los pronósticos cuando incluyamos los cierres más tarde, los cierres de la noche para Bren, para WTI, para BNO, para XLE o para uso. Petrobras bajando a 14,89, cayendo 0,73%.
este es otro activo que empezamos a revisar con detalle, porque el mercado desde hace 2 semanas le viene ajustando un terreno importante. Ha caído, incluso se ha salido de algunos pivotes y pasa como petróleo. El mercado antes caía y el mercado antes subía, las métricas de confianza disminuían y ahora el mercado está cayendo con las métricas de confianza que se empiezan a estabilizar. Entonces empezamos a seleccionar algunos activos para entrar a revisar si eventualmente podemos ingresar al petróleo. Y eso es importante porque hace muchos meses nosotros no estamos en petróleo, entonces es importante saber que por lo menos lo estamos considerando. Ahora, si eventualmente llega un stop y nos permite que esa entrada sea mejor, hombre, por supuesto va a ser dinero en el bolsillo. Pero lo importante es eso, un posible cambio de visión que podamos tener frente a ese segmento. Y si los metales tienen stock también, podemos cambiarse en perspectiva sobre metales. Los alimentos han estado pendientes de ese ajuste. Por lo tanto, pues debo esperar un poco más. Entonces, repito, Petrobras 14,89 baja 0,73%. Tenemos a Exxon 113,51 bajando 1,71%. Tenemos a Chevron bajando 0,40%, $156,94. 3 compañías de la pizarra del segmento de hidrocarburos que seguimos. Ahora, parte americana, Ecopetrol, bajando 0,04% a $11,88. Si usted observa la gráfica del comportamiento intradiario, pues básicamente puede detectar manipulación. Ahora, manipulación, ¿por qué? Porque eventualmente el mercado necesita mejorar precios para que, sumado al dólar en Colombia, pues eventualmente la conversión tenga menos impacto. Ayer, Moody's hacía limitaciones al tema crediticio global de Ecopetrol, clasificaciones A, B, AA1, rango especulativo con algunos riesgos crediticios, que básicamente es ponerse en el contexto de Fitch y de Fitch y de Standard & Poor's en 2021, que básicamente tienen en BW+, que es, digamos, por debajo del grado de inversión, en este caso Moody's. Y eso, por supuesto, es negativo. Los mercados quizás lo hayan querido manipular o lo hayan descontado en alguna forma, eso ya es otro tema. Pero si usted ve los bonos 33, los bonos 33 no los tenían descontados, los bonos 33 terminaban en cifras negativas. Es decir, son lunares y son advertencias de las muchas que ustedes ya se han dado cuenta y que aquí hemos compartido. ¿Advertencias para qué? Desde el punto de vista empresarial, para que la compañía tome realmente medidas inmediatas. El sector de hidrocarburos no es como otros sectores que usted toma una medida hoy y mañana ve resultados. Se tarda meses, incluso años, en hacer resultados. Hay una parte financiera que se viene deteriorando. El flujo de efectivo se viene deteriorando. Incluso es una de las métricas que utiliza Moody's para hacer ese ajuste, para empalmarse con las otras dos calificadoras. Y a nivel fundamental, pues un tema que por ruidos de gobierno también afecta a la compañía. Es decir, que si usted está buscando dinero como inversor, o por lo menos tiene mi estilo, de buscar buenas compañías, con buenos ratios financieros, baratas fundamentalmente, con un buen gobierno corporativo, pues quizás aquí uno de esos eslabones no esté completo. Entonces, pues hacemos la tarea de seguir colocando sus cifras, pero a nivel personal prefiero mirar para otro lado. Si incluyo el sector de hidrocarburos, no voy a incluir ni Ecopetrol ni Canacol, por lo menos con la información de hoy. Prefiero incluirlo a nivel internacional y en la parte local pues prácticamente ve el escenario de la barrera. Ahora en Canacol tengo digamos un entre comillas que ya ahorita digamos lo aclaro. Entonces Ecopetrol 11,88 baja 0,04% en los Estados Unidos, repito, manipulada, debió haber sido un cierre un poco más ajustado, más negativo. En Colombia la acción cierra en 2.295 pesos, ganando incluso 1,10%. Tenemos una apertura que sí es bajista porque claro, de inicio sí uno que otro operador puede sentir nerviosismo sobre ese tipo de noticias. Incluso si ustedes recuerdan, la apertura hoy fue bastante nociva en segmento AAA, compañías incluso cayendo más del 8%, Grupo Sura entre ellas. Que el mercado haya mejorado un poco la tónica es diferente, pero la apertura fue nociva. Los stop, el apalancamiento pasa factura y sobre todo el nerviosismo. Pero en el tema de Ecopetrol sí debió haber cerrado un poquito por debajo realmente. Ahora, el tipo de cambio en el ADR y la expectativa del próximo dividendo pueden ser esos efectos que hagan que el mercado no ajuste el precio como debe ser. Pero eso no quiere decir tampoco que usted salte sobre Ecopetrol. Realmente los pivotes son muy estrechos y la confiabilidad es bastante baja. Cierra en Colombia 2.995 pesos, repito, sube 1,10%, un volumen de 9.118 millones de pesos aproximadamente, un volumen que se incrementa 11,15% frente a la jornada previa.
Y Canacol, en el mercado canadiense cae 5,20%, se ubica en 4,56%. Pivote máximo 4,78 y en Estados Unidos la historia no es diferente, cae la acción a niveles de 3,32 aproximadamente, por encima del 5% también, y en Colombia la acción cierra en 12.900 pesos, una caída del 3,73%, retrocede 500 pesos aproximadamente, y pues como ustedes ya conocen, porque lo hemos compartido previamente, pues en el corto plazo se van a definir cosas muy importantes para Canacol. Hay un tema de caja muy limitado, y hay un tema de caja que necesita una solución. Dependiendo, por supuesto, esa solución, pues eventualmente esa volatilidad puede tomar sesgo a la derecha o a la izquierda. Esa es la entre comillas que hablaba hace un momento. Porque si eventualmente la caja logra tener una reestructuración, pues esa volatilidad es hacia el lado derecho, uno podría teóricamente contemplar algo. Digo teóricamente contemplar algo. Pero si eventualmente no se recibe ningún tipo de noticia y el deterioro financiero continúa, pues los stop van a seguir saltando por la ventana y las profundidades pues son bastante complejas, digamos, en este activo. Por eso les he dicho que si alguien tiene posición en este activo, pues lo más sano desde el punto de vista de gestión de riesgos es limitar operación o limitar todo y simplemente ver desde la barrera. No hay nada más que hacer. En estas condiciones y bajo estas métricas no hay mucho que un operador, es decir, que un inversor ya invertido pueda realmente hacer, sino proteger lo que queda y analizar las soluciones de la compañía. Repito, la puerta está abierta para que la empresa tenga una reestructuración en liquidez de corto plazo. Se han tejido los rumores de venta de activos y eso pueden ser cosas de corto plazo que podrían teóricamente dar alguna solución de corto plazo. Pero pues hasta el momento no hay ninguna solución. Y lo último que yo como inversor haría sería comprar y luego rogar para que eventualmente esos datos me favorecieran. No, ese no es el estilo de inversión. Eso es especular y usted no especula, usted no es un apostador. Entonces, la volatilidad aquí se va a ampliar hasta 520%, eso ya lo hemos conversado previamente. Y bueno, una historia de la que ustedes ya conocen cómo se fue desarrollando y quienes día a día les decíamos que por aquí quizás no era la película. Volumen negociado 341 millones, un volumen negociado que cae 35,41% frente a la jornada previa. En términos de índice MSCI Colcap tenemos un retroceso de 0.21%, las 1.406,39 unidades. Esperaba incluso un retroceso un poco mayor, hay que decirlo, pero de igual manera esperábamos rojos y bueno, esa parte se cumple. Sería la tercera jornada consecutiva luego de 9 alcistas. Es que en las 9 alcistas pues básicamente uno podría establecer la condición de irse limitando, de ir reduciendo posiciones, de ir tomando ganancias. Eso es algo que siempre usted tiene que tener sobre la mesa. Cuando vea un mercado extendido, cuando vea que en redes sociales, Twitter, todo el mundo es positivo, cuando usted vea que todo el mundo está alegre por los activos, cuando usted vea que la mayoría va hacia el mismo lugar, váyase limitando de a poquitos. Ya habíamos conversado sobre esa zona de gaps electoral donde el mercado fue a cubrir y las 1.432 unidades que eran una zona de moderación. Elevar un poquito caja nunca sobra, realmente por el contrario, hace que uno pueda tomar algunas condiciones mucho mejor. Volumen negociado, sin embargo, hoy se limita al 36,06%, en 67.960 millones de pesos, volumen negociado hoy. En Axel es un volumen bajo realmente para las últimas 2 sesiones que nos tiene un poquito más acostumbrados al mercado, pero eso también debe darse un termómetro para que usted, sumado a las demás aspectos como 9 sesiones consecutivas, un mercado muy alegre, el volumen ascendente también es una métrica que hay que analizar correctamente. El volumen ascendente o el volumen creciente no es necesariamente el punto de entrada. Hay gente que espera que el inversor grande compre para animarse. No necesariamente es así. Incluso yo tengo, digamos, cifras de bastantes periodos atrás donde corroboré que el volumen simplemente servía más para atrapar un público. Dicho esto, quiere decir que cuando el volumen se incrementa y usted está positivo, es otra señal para irse limitando. Aproveche esa entrada de público simplemente para entregar acciones, simplemente para limitar posición. Y mejor haga la tarea cuando realmente el volumen sea marginal. Ahí está el dinero en grande. Cuando usted compra un papel y simplemente nadie lo ve,
cuando usted entra a redes sociales y habla más del papel sin tener conocimiento de cifras, cuando la gente le pone más emoción que realmente temas académicos a una opinión o a una acción, o en este caso mercado, entonces ahí es donde uno hace la tarea. Y cuando el mercado se vuelve un poquito más optimista, pues uno simplemente se modera. Eso, repito, nunca está de más. Ahora, algunas variables a nivel internacional que ajustan terreno, pero en lo particular a mí me quedan debiendo un poquito más de ajuste. Es mi percepción, es mi métrica. XG 26,95 baja 0.75%, Bancolombia o el CIP 35,88 baja 0.17%, Aval 1,01% en 2,45%, Éxito 3,51% a 4,40% y Procaps 2,61% cayendo 6,79%, algo de desorden en los últimos tramos de algunos ADRs que observamos. Y seguimos, bueno, con una punta realmente permanente desde hace 3 sesiones aproximadamente en interconexión eléctrica, porque creemos que donde logremos tomar posiciones muy cercanas al precio actual, el rendimiento puede estar incluso en el 25% y un chispazo. El problema es que no hemos podido conseguir esas unidades, pero creemos que a esos niveles o cercanos, incluso con una desviación de 7%, incluso allí podría haber valor 25%. Esa quizás es de las únicas órdenes permanentes que están en plataformas internacionales. Y en los ADRs que nombré, pues básicamente en el desorden hay dinero, señores, a excepción de Procaps, porque ahí la métrica no está en el parámetro justo. Entonces yo menciono Procaps para ir corroborando lo que yo les he contado, que simplemente por ahí no es. A veces la manipulan y la intentan llevar a 3 y le muestran a usted una marcación de 10-14%. En el intradía lo borra, o lo borra 2 jornadas o una sesión después. Entonces, ojo con esas trampas. Ese activo por ahora no es bueno que usted lo incluya, y yo se lo muestro acá simplemente para que usted corrobore que lo que yo digo que va a suceder, pues hay una alta probabilidad que se cumpla. En el resto, el desorden puede ser tomado. Ahora, si vamos a la parte positiva en Colombia, tenemos Nutresa subiendo 3,36% a 34.500 pesos. Miren que es interesante que el modelo o los datos que compartimos con un público en la mañana antes de apertura, pues antes era muy restrictivo frente a Nutresa. Normalmente era venta escalonada, venta agresiva, venta escalonada, neutral. Rara vez el modelo pasaba a compra. Y desde hace un par de días atrás, cuando hubo el primer ajuste fuerte en Nutresa, cuando salió el boletín de bolsa en temas de repo y la quitaron como opción de repo, desde ese día las cifras han empezado a marcar pivotes que hasta el momento han sido acertados. Es decir, ya la cataloga en algunos momentos en compra escalonada. Bueno, no ha llegado a compra agresiva, ha llegado a compra escalonada. Pero es interesante, digamos, que aquí no hay ningún tipo de restricción, ni de odio, ni inclinación hacia ningún sector. Si el modelo da compra, y si eso está alineado con la parte fundamental, se incluye. Eso no hay, es decir, ahí no hay que hacer mayores cosas. Así que en Nutresa, pues básicamente está teniendo una mayor variabilidad en los datos. Terpel 3,25 subiendo a 9.780 pesos, y tenemos API 2,41 a 84.000 pesos. Y aquí me detengo porque yo creo que en estos momentos hay que dar esas opiniones con claridad. Uno tiene que exponer lo que piensa y exponerlo antes, no después, para acomodarse. Y ustedes saben que yo no soy de acomodarme. Si lo que yo cuento es acertado, diré, mire, es acertado. Y si lo que yo pronostico es fallido, diré, mire, nos equivocamos y aprendimos. Hay un tema interesante aquí, y es, yo se lo pongo en reflexión para que usted allá, pues con sus demás instrumentos y medidas y métodos, pues termine de complementar. Las inclusiones muchas veces de los índices, o casi siempre de los índices, no tienen en cuenta como tal el valor de un activo. Realmente, si usted elabora una función de liquidez, el valor como tal no está incluido ahí, está precisamente incluido unos parámetros de función de liquidez. Eso quiere decir, en resumidas cuentas, que el volumen termina aquí siendo un poco más importante que la calidad del instrumento. Hay que tener mucho cuidado con eso. Ayer les decía, hay un público que prefirió saltar sobre la euforia, es decir, sobre PI, porque la incluyeron en el índice. Hay un público que dice, yo compro porque va a llegar otro grande y la va a comprar. En cambio, yo decidí saltar sobre el pánico, porque después de que las aguas se calmen, el pánico genera dinero y la euforia genera pérdidas. Son dos perspectivas totalmente distintas de operación. A mí no me gusta lo popular. A veces coincido porque es una bolsa pequeña,
pero en el mejor de los casos no me gusta lo popular. No me gusta cuando el volumen es lo que atrae al público, porque entonces ¿dónde queda la calidad? Ahora, no se les haga nada extraño que otros vehículos que estuvieron guardados similares a PI de instrumentos inmobiliarios ahora se listen o ahora empiecen a ser promocionados, porque como PI ya es protagonista, y estoy hablando de PI de instrumento, no quiero que me malinterpreten como PI como empresa o los gestores que eventualmente hacen su trabajo, no, yo digo PI como instrumento. Como ahora es famoso, digámoslo así, como es protagonista, como entró en la canasta, pues sacar más productos similares, no de PI necesariamente, sino de otras empresas o otros temas financieros ligados al segmento inmobiliario, pues ahora sí puede tener un poco más de acogida. Entonces simplemente pregúntese o tenga mucho cuidado con eso, con esas euforias que hacen que ahora la promoción de ciertos productos se vea mejor. Usted no tiene que caer en ese juego. Ahora, durante mucho tiempo ha habido fila de venta en PI, eso no es un secreto, eso ustedes lo conocen. Ahora, póngase a pensar, si hay un fondo que tiene que incluir y una fila de venta, pues básicamente hay un cruce. Entonces eso lo que va a hacer es que va a abrir una puerta de salida para el que necesite ya salir o tomar ganancias. Para mí no es una puerta de entrada, por lo menos para mi estilo. Yo tengo un estilo muy puntual de inversión y entre las cositas que yo voy chuleando todos los días, que sea popular o que yo compre un activo por volumen o que yo compre un activo porque entra un índice, eso no está en las casillas que yo, digamos, voy chuleando. Por el contrario, son casillas donde yo voy tachando y digo por acá es opción de venta. Le dejo la reflexión, por si eventualmente usted tiene de este instrumento, quizás piense en aprovechar un poquito el escenario más bien para aligerar un poquito carga. Yo le dejo la reflexión, usted toma la decisión. Ahora en el mercado global colombiano tenemos a Sociedad Química subiendo 4,40% a 190.000 pesos. En la parte negativa tenemos a Grupo Sura 4,95% a 38.000 pesos. La apertura fue extremadamente fuerte a la baja, más del 8%. El mercado recupera un poco. Canacol 3,73 a 12.900 pesos. Muy cerca el cierre al segundo pivote de la analítica diaria. El segundo pivote de la analítica diaria está en 12.770. Los pivotes se han empezado a abrir. Por lo tanto, la volatilidad del 520% diaria va a llegar en variación. Corficol cae 2,79% a 15.320 pesos. En el mercado global colombiano, el RBOT, automatización y robótica, el ETF, cae 7,07% a 50.380 pesos. Y el ETF ligado con el mercado chino cae 3,31% a 16.940 pesos. Simplemente hay que tomar ventaja de algunos rallies que a veces se exceden. Entonces creo que también lo que pasa por acá es totalmente normal. Y tenemos el mercado de TES, donde hay pérdidas fuertes para el mercado de TES. Hay referencias como por ejemplo la 31, bonos al vencimiento 31 tasa fija, que caen hasta 5 puntos básicos. Y hoy tenemos referencias como la 30 y referencia 33 cayendo más de 24 puntos básicos. Es decir, no es un chiste cuando yo les he dicho que por deuda pública hay vulnerabilidad. Y hay vulnerabilidad por partida doble o triple. Uno, por los temas fiscales, que eventualmente puedan llevar a que algunos títulos sean sobreofertados. Dos, por los temas, el efecto bonos americanos, si hay una grieta se replican bonos emergentes. Y tres, porque para los bancos internacionales invertir en Colombia ya no sea tan atractivo. Entonces no es un chiste eso que en su momento contamos. Entonces la tasa fija prácticamente desfavorecida, la tasa VR o los bonos VR mixtos. En los VR indexados incluso podría uno tener una oportunidad, pero en lo que es tasa fija eventualmente hay estos bastante fuertes. Y en dólar, 3.868 pesos tenemos el día de hoy subiendo 1,08%. Este sí es el camino en dólar. Ustedes recuerdan lo que yo he hecho los últimos días, compras escalonadas. Este sí es el camino en dólar. Es el ajuste que tenía, por lo menos en parte, pendiente el peso colombiano. Y veremos mañana cómo cierra la semana y si eventualmente se cumple nuestro pronóstico semanal, que desde el lunes eran 3.890 pesos. Máximo la jornada 3.871,60 y mínimo 3.816. Así que esta fue la actividad del día. Esto fue lo más relevante. Nos veremos mañana con nuestros dos informes económicos. Avanza Colombia en la primera parte de la jornada y al cierre el mercado global con un poquito más de opinión y bueno, algunas pildoritas que yo creo que les pueden servir para su propia gestión. Cualquier duda o comentario al correo que aparece en pantalla de francogonzalez@hotmail.com. Para Data y FX les habló Diego Franco.